la transformación digital ya no es una opción, es una necesidad. Esto es una carrera un poco más estilo maratón. Sabes que en el kilómetro 20 o en el kilómetro 30 vas a tener un bajón, pero tienes que aguantar. Y si aguantas vas a llegar al final, y esto es una carrera de fondo. La capacidad de reinventarse es lo que hace empresas líderes. Romper un poco con lo preestablecido, atreverse a tomar decisiones, a ser valientes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantado de encontrarme con vosotros de nuevo en este Campus Unir. Es una cita cómoda la que tenemos vosotros y yo, porque ni siquiera tenemos que salir de casa para encontrarnos. Pero si tuviéramos que hacerlo, posiblemente muchos optaríais por moveros en Cabify, una de las alternativas de movilidad que podemos encontrar hoy en muchas ciudades del mundo en el área de las VTC. Y un modelo de negocio que ha triunfado por varias razones que analizaron en el foro Visión CEO de Unir, que llevó por título El caso Cabify, las claves de un buen plan estratégico. Cabify llega a un sector que trabaja en exclusiva el taxi, que lleva décadas sin ningún cambio relevante, ni en lo relativo al viaje, ni en lo relativo a la gestión del mismo. ¿Qué fue lo último? ¿Poder pedir un taxi a través de la operadora? Pues en este punto es en el que Cabify ha hecho su apuesta. Tecnología al servicio de la revolución. Lo cuenta Alberto González, Country Manager de Cabify España. Sin la tecnología, Cabify no sería hoy Cabify, porque básicamente irrumpe en los mercados, convirtiendo lo que tradicionalmente ha sido un servicio muy físico, como es la solicitud de un taxi o de un coche, en algo que pasa por una experiencia que inicialmente es digital. No es casualidad que empecemos hablando de tecnología, porque es el elemento que diferencia a las ideas de negocio que tienen más posibilidades de éxito en el mercado actual. Marta Rivero Fernández es directora del máster universitario en Dirección de Marketing Executive de Unir y sumaba al de Cabify y otros casos de éxito con corazón tecnológico. Como dice ella, las empresas que triunfan son las que tienen la tecnología, digamos que es el corazón de su estrategia. Y no solo van a triunfar por digitalizar el proceso, sino porque van a aportar valor. Hemos visto, ejemplo de Cabify, Netflix, Amazon, como empresas que usan esta tecnología pueden escalar sus negocios, pueden diferenciarse y pueden responder, lógicamente, a los cambios que estamos teniendo en el mercado continuamente. Pueden escalar sus negocios, pueden diferenciarse y pueden reaccionar a los cambios del mercado. ¿Podríamos decir incluso que no es posible la supervivencia de un negocio sin este enfoque tecnológico? Claro que podríamos, porque ya no valen las mismas reglas que aplicábamos hace 30 años. Ahora jugamos en un tablero diferente. Hoy en día estamos viendo que las reglas del juego están cambiando totalmente. O sea, lo que ahora es la transformación digital ya no es una opción, es una necesidad. El juego cambia y el propio mercado está improvisando las reglas sobre la marcha. Así que toca adaptarse o morir en el intento. O morir en el intento. ¿Significa esto que se deben rechazar las premisas sobre las que se debe avanzar un negocio? Por supuesto que no. De hecho, si le preguntas directamente a Alberto González, suena bastante clásico cuando le preguntas por la clave del éxito. La de Cabify al menos es hacer las cosas con un propósito muy marcado, hacer las ciudades mejores espacios para vivir. ¿Y en qué se basa esto, Se basa mucho en la utilización del vehículo privado. Seguramente muchos de los que nos escuchan, nosotros mismos tenemos un vehículo que podemos decir 95% media está parado, Y cuando queremos convertir las ciudades en mejores lugares para vivir, estamos hablando del aprovechamiento de esos vehículos que al final genera carreteras, espacios inutilizados para los peatones, etcétera, etcétera. Tener un propósito marcado en rojo en el plan estratégico es esencial, como también lo es adaptarse, incluso cambiando la esencia si es necesario. Reinventarse, en definitiva. Estamos hablando de mercados y modelos de negocio que cambian rapidísimamente. Es que cada día que nos levantamos hay cambios y hay que adaptarse, esto es importante. La capacidad de reinventarse es lo que hace empresas líderes. La capacidad de reinventarse es lo que hace que una empresa sea líder en su sector. De otra forma, el modelo de negocio en un entorno tan cambiante se quedaría obsoleto enseguida. Esa capacidad de adaptación sería uno de los 3 puntos esenciales de un buen plan estratégico digital. Hablamos de 3 puntos importantes de visión, de innovación, pero sobre todo esa capacidad de adaptación tan importante que yo, bajo mi punto de vista, creo que es la clave fundamental para enfrentarnos a estos buenos planes estratégicos digitales en este caso, Claro que el mercado cambiante no es el único obstáculo que debe superar una empresa.
Los competidores también están ahí, innovando, adaptándose y, por supuesto, usando todas las armas a su alcance para hacerse con una mayor cuota de mercado. Sobre esta lucha, Alberto González recomienda paciencia. Hemos sufrido en distintos momentos en los últimos años el arreón de competidores que entran con un nivel de promociones, descuentos muy agresivo. Si regalas viajes, ¿no? Normalmente penetras muy rápido, ¿no? Y creo que Cabify ha logrado entender que esto es una carrera un poco más estilo maratón, que para los que corremos una maratón, pues sabes que en el kilómetro 20 o en el kilómetro 30 vas a tener un bajón, pero tienes que aguantar. Y si aguantas vas a llegar al final, y esto es una carrera de fondo. Lo que viene siendo, muy resumido, esa gran variedad, a veces, que afirma que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Hemos empezado hablando de tecnología, pero tenemos que mirar un poco más allá. Detrás de la innovación, ¿qué hay ahí? Pues obviamente nosotros, las personas, quiero decir. El motor de la innovación es el talento humano. Las empresas deben rodearse de equipos cualificados, equipos formados. Hay que formar. Nos tenemos que seguir formando todos. Nos tenemos que seguir formando porque si las empresas cambian, el mercado cambia, la tecnología cambia, no podemos seguir siendo los mismos. De hecho, cuanto antes empieces a diferenciarte, mejor. Entre las capacidades que llevan a un directivo al éxito, Alberto pone también en primer lugar la formación. En el segundo lugar, la valentía de ser diferente. Salvando que un aspecto fundamental, que es que la formación es muy importante, lo segundo es, a mí obviamente me ha caracterizado mucho, que es romper un poco con lo preestablecido, atreverse a tomar decisiones, a ser valientes y no dejar de lado pues que vivimos en un mundo donde todo evoluciona muy rápido, la competencia también. Y hay que estar en constante, ¿no? Tener esa intriga constante para seguir aprendiendo, formándote y a la vez exponiéndote a querer asumir nuevos retos. Esas son las cualidades que encontró Cabify en Alberto. Pero, ¿qué se busca en general en un directivo de Cabify? Pues se le da un peso muy grande a que comparta los valores identitarios de la marca. Si eso, ya puede tener mucho talento, dice Alberto. Que no... Pues en el caso de Cabify pasa entre 5 y 6 entrevistas. 2 tienen que ver con cultural fit. Personas que son ejemplares en ese aspecto entran a entrevistar a estos directivos para asegurarse de que cumplen con los... O sea, es que están alineados, más que cumplen con los principios, ¿no? Esto si no se da, puede ser la persona más talentosa del mundo que no... Y por otro lugar se mira mucho el aspecto de las competencias y el background. Claro. Diría que el mix de background profesional alineado con lo que buscamos, competencias técnicas, que es algo bastante relacionado con tu experiencia profesional, y esa parte de cultural fit. Se busca que todos los trabajadores de la empresa se identifiquen con los valores que defiende el proyecto, que se comparta una forma de sentir y de entender el mundo. En el caso Cabify hay 4 valores con los que se definen. Nos caracterizan 4 principales valores. Nos consideramos humildes, lo primero de todo, muy transparentes, imparables, valientes. Es algo que se vive desde dentro y que desde los procesos de contratación hasta el desarrollo de las personas pues se tiene muy, muy en cuenta. Son cualidades que se valoran desde el mismo momento de la primera entrevista de trabajo. Y ojo, que no se abandonan una vez que el trabajador se ha incorporado a la plantilla. Igual de importantes, aseguran que la capacitación a nivel técnico. También hay valores sociales que una empresa como Cabify debe defender. Obviamente, uno de ellos, que compartió con nosotros Alberto, tiene que ver con la sostenibilidad. Y no son propuestas o buenas intenciones sin definir. Responden a un plan con fecha establecida. Poner coches en las calles, por mucho que estén ocupados y siguen contaminando, es un aspecto que nos perjudica a todos, ¿no? Entonces, tenemos un eje muy relacionado con la sostenibilidad ambiental y un objetivo de descarbonización de toda la flota para 2030. Estamos a punto de terminar, pero sabéis que nos falta un tema de conversación obligado. Y más hoy que mencionamos la necesidad de innovación y la capacidad de adaptación al mercado como elementos indispensables para sobrevivir. Me refiero, claro, a la inteligencia artificial. Menudo temazo. ¿Cómo la usa Cabify? ¿En qué procesos? Pues desde aspectos relacionados con, por ejemplo, nuestros servicios de customer support y cómo gestionamos la automatización y la inteligencia de las respuestas que damos, que hasta hace relativamente poco pues por detrás había un humano. Muchas veces, no todas esas incidencias hoy tienen una gestión directamente de una persona por detrás, hasta aspectos muy relacionados con lo que os contaba de si hay un aspecto muy sensible en el sector, en la industria, es la capacidad de asignación de un vehículo versus otro. Es los tiempos de
espera, los algoritmos y demás, es algo que se está empezando a usar y en el día a día de la empresa, y los propios empleados la usan para hacer más ágil y más rápido, más eficiente su tiempo, ¿no? En el terreno de la IA queda un recorrido increíble por delante, donde todo está por hacer, al contrario que nosotros, que nos vamos ya. Solo os dejo una última reflexión, porque Cabify es una empresa muy valorada económicamente, aunque entró en equilibrio hace relativamente poco, después de muchos años de trayectoria. Esto parece un contrasentido para la intuición. Si no gana dinero, ¿por qué vale tanto? Tiene una explicación. Ha habido unos años donde se ha valorado mucho más los múltiplos de facturación prevista que de por sí ser una empresa ya rentable. La valoración de las compañías muchas veces tiene mucho más que ver con la proyección de esa capacidad de generar ingresos y cada día hacerlos más sostenibles, llegar a un punto de equilibrio en algún momento, que con que en ese momento fuese rentable. Es la proyección la que cuenta, a dónde podemos llegar y no dónde estamos. Tenedlo en cuenta cuando habléis de nosotros a vuestros amigos. Ya sabéis, Campus Unir, nosotros ponemos las respuestas y tú la curiosidad. Nos escuchamos pronto. Sigue Campus Unir en todas las plataformas de podcast y escucha en formato resumido algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de UNIR.